Buen día para todos. ¿Cómo están ustedes? La clase de hoy que vamos a empezar juntamente con la doctora Silvia es la que se refiere a las proteínas plasmáticas. Quiero saber si ven mi pantalla, por favor, y si me escuchan bien para poder iniciar. ¿Alguien si me puede comentar? Buenos días, doctora. Sí se puede ver los diapositivos. Ok. Bueno, vamos a empezar con esta clase describiendo el capítulo que vamos a utilizar. Es bastante amplio. Yo me voy a referir en forma bastante somera nada más a las características generales, a las clasificaciones, función, etcétera, de la parte química de las proteínas plasmáticas, ya que eso con los profesores de teoría ustedes van a intensificar mucho más. Por supuesto que también vamos a tocar ciertos aspectos y luego lo vamos a hacer ya desde una forma más clínica, ¿verdad? Atendiendo que la bioquímica hay que aprenderlo desde sus inicios, en su estructura, en su forma, en su contenido y luego hacer la aplicación. Como ustedes sabrán, el conjunto de aminoácidos lo conforman las proteínas, ¿verdad? Cada aminoácido tiene una estructura muy especial en el cual el carbono está unido a una parte aminoterminal y otra a una terminación carboxílica. De esta forma van uniéndose hasta convertirse en proteínas. Estas proteínas son lábiles, muy lábiles y pueden ser cortadas o desnaturalizadas o eliminadas de acuerdo al comportamiento inadecuado que nosotros le hagamos en forma a exprofeso o por situaciones que puedan ocurrir en el organismo. También debo decirles que las proteínas plasmáticas nosotros las llamamos proteínas totales, ¿verdad? Las cuales están formadas por la albúmina y una serie de proteínas llamadas globulinas. También acá ingresa el fibrinógeno, que si bien es cierto no se encuentra dentro del suero, está formando parte de la estructura proteica. Al fijarse ustedes en esta lámina, ustedes observan que aproximadamente el 55% está formado por la albúmina, ¿verdad? Y el resto está en lo que denominamos globulinas. Estas globulinas nuevamente las tenemos clasificadas según la concentración, la función, la posición que tienen. Ustedes saben que estas proteínas son eléctricamente cargadas, por lo tanto pueden migrar a través de un campo eléctrico. Esa propiedad hace que nosotros a través de una corriente eléctrica podamos separar las fracciones proteicas, ¿sí? Ese procedimiento se llama electroforesis, ¿sí? Vamos a dar enseguida. La funcionalidad de las proteínas son inmensas, ¿sí? Las proteínas, la mayoría, casi el 99%, son formadas en el hígado, ¿no? Entonces, tienen una función específica de adhesión, de transporte, funcionan como enzimas o como receptores. Cada una de estas funciones equivale a una función demasiado importante. Cuando estas proteínas actúan como enzimas, son las enzimas las que catalizan las reacciones dentro de la membrana en forma interna y también en in vitro. Por lo tanto, es imposible vivir sin las enzimas.
Todas las enzimas son de origen proteico. Tampoco no podemos dejar de mencionar el tema del transporte. Las proteínas son transportadoras de sustancias. Por más pequeña que sea la concentración de este transportador, como es la transferrina, la ceruloplasmina, la macroglobulina, su deficiencia ocasiona daños muy interesantes y difíciles de tratar, ya que el clínico debe ser muy avesado en bioquímica para que pueda pensar que ese transportador sea la falla que tiene ese paciente. Fíjense que también son proteínas reguladoras, forman parte de receptores y de hormonas. Están las proteínas que son de protección, las oncofetales. En síntesis, la funcionalidad proteica es inmensa. Es por eso que las proteínas se las clasifica como macronutrientes, juntamente con los carbohidratos y los lípidos conforman los macronutrientes indispensables en la vida de un ser viviente. Vamos a empezar entonces a describir a esta proteína tan importante que es la albúmina. La albúmina es la proteína más abundante en el ser vivo. Nosotros de proteínas totales, como les había mostrado recién, tenemos en una proporción de 6 a 8 gramos por cada decilitros, cosa que es increíble dentro del sistema, ya que nosotros la mayoría de los analitos, de la concentración que existe en el plasma, lo tenemos en miligramos, en microgramos, en pequeñísimas proporciones. Sin embargo, las únicas que están en esta cantidad inmensa son las proteínas, de las cuales la albúmina, como les había comentado, ocupa de esas 6 a 8 gramos, 3,5 a 5 gramos por decilitros. La albúmina se encuentra en gran proporción en el plasma sanguíneo. ¿Y cuál es? Donde se lo sintetiza en el hígado. Por lo tanto, es un marcador de síntesis, la albúmina, de síntesis hepática. Chicos, durante todo nuestro transcurso de nuestro trabajo, vamos a ir diciendo esto se sintetiza en tal parte, tal parte. La mayoría es hígado. El hígado es un órgano único, pero con una nobleza tal que para que se destruya, para que no produzca nada, debe ser agredido en forma constante, hasta producir la cirrosis o la destrucción de los hepatocitos productores de sustancias. Entonces, cuando eso ocurre, es un paciente crítico, es un paciente grave, ya que esa funcionalidad tan importante ha sido destruida. Bueno, ¿cuál es la función? Una de las funciones principales de esta albúmina es la de mantener el equilibrio coloide-osmótico. ¿Recuerdan la vez pasada cómo nosotros habíamos dado el equilibrio que existe entre el líquido intra y extracelular? Pues bien, la que mantiene ese equilibrio es la albúmina, ¿verdad? Esta albúmina tiene una carga eléctrica negativa y hace que no salga el líquido en forma extracelular. Cuando hay descenso de la albúmina, que se denomina hipoalbuminemia, toda la parte que nosotros decimos
¿cómo se llama? La palabra emia, nos estamos refiriendo a lo que ocurre en sangre. Hipo es descenso, hiper es ascenso, ¿verdad? Bueno, cuando ocurre por circunstancias que vamos a ver enseguida, sale el líquido y empieza la persona a hincharse, ¿sí? Y se produce el edema en la persona, ¿sí? Esto puede ser en forma transitoria o puede ser ya en forma muy crónica. Muy bien. Entonces, vuelvo a decirles que su principal acción es la presión oncótica o coloidosmótica. ¿Cuándo empieza a bajar la albúmina? Cuando el hígado no sintetiza. Mala señal para el paciente. Cuando la distribución o dilución está alterada. ¿Cómo se puede hacer eso? Cuando a profeso se le está colocando muchísima cantidad de líquido a un paciente o cuando estamos frente a una deshidratación muy masiva, ¿sí? Entonces, también puede ser cuando uno de los órganos está eliminando en demasía esta albúmina. ¿Y cuál es esa? El riñón. La albúmina, chicos, tiene 69.000 daltons de peso molecular. Es una proteína pequeña, pero sin embargo no tiene que aparecer, no tiene que ser filtrado por el glomérulo, ¿verdad? Sin embargo, en algunas ocasiones se filtra esa proteína y la que aparece en orina es la albúmina. Eso se denomina proteinuria, ¿sí? Entonces, primera cosa que vamos a aprender es que la que aparece en orina de un paciente y es patológico es la albúmina, que no tendría que aparecer, ¿sí? Miren, como las proteínas constituyen un macronutriente, cada gramo de proteínas nos aporta 4 kilocalorías. Las proteínas en su versión pueden ser dosados tanto en suero, en orina y en líquidos. ¿Cuál es la proteína que utilizamos para medir esto? Es la albúmina, ¿sí? El valor de referencia de la albúmina es de 3,5 a 5, pudiendo variar hasta 5,2, 5,3, de acuerdo a la categoría de reactivos, pero nunca fuera de estos números, nunca más menos 1, más menos 2 puede ser la variación, ¿sí? Cuando el paciente le baja en forma constante su albúmina, quiere decir que hay un agotamiento grave y se puede considerar al paciente como el llamado paciente crítico, ¿sí? Ahora bien, ¿cuándo se renueva la albúmina? ¿Cada cuánto? Cada 20 días, o sea, tarda en volver a sintetizar, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un descenso de la albúmina, quiere decir que como les había comentado, hubo una agresión muy intensa. Y uno de ellos es la patología que se denomina desnutrición. Si nosotros tenemos un paciente desnutrido, la desnutrición no se realiza del día a la noche, ¿sí? De la noche a la mañana. Es un proceso donde el individuo va perdiendo energía, va perdiendo masa muscular, va perdiendo macronutrientes como proteínas, lípidos, carbohidratos y se va degradando. Y esa categoría de desnutrición nuevamente se tienen categorías. Tenemos el kwashiorkor, tenemos el marásmico y tenemos el que ya no tiene
nada. No tiene ni masa muscular ni no tiene energía, ¿sí? Entonces, para que esto suceda, chicos, ustedes muchísimo antes que se vuelva desnutrido, ya se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque acá el paciente va a ser anémico, va a estar lleno de parásitos, va a tener la panza globosa, un montón de cosas que el médico observa, mira, analiza, pide y detecta eso, a no ser que nunca le hayas visto al paciente. Tuvimos en nuestro país muchísima desnutrición hay, ¿verdad? A partir de madres embarazadas desnutridas. Entonces, a ustedes a veces les llega en un estado totalmente ya irreversible a este individuo. Cuando el riñón está afectado, el riñón, chicos, pasito a pasito se va destruyendo. Lo primero que aparece es ¿cómo se llama? La eliminación de albúmina por orina. Vamos a ir dando también eso, ¿sí? Les va a usted alertar en un paciente. ¿Quiénes son los pacientes que más hay que tener cuidado? En los pacientes diabéticos mal controlados, ¿sí? Y por supuesto, cuando tenemos un paciente con una enfermedad hepática crónica, por supuesto que también esto va a estar afectado. Sin embargo, y esta afectación es grave. Si ustedes tienen un paciente menor a 2, ese paciente va a estar sumamente dematizado, es un paciente crítico, se le puede inyectar la albúmina para tratar de hacer que el equilibrio sea nuevamente más o menos, que se vuelva más o menos normal, cosa que es imposible. El medicamento cuesta carísimo, cada ampolla está alrededor de los 900,000 guaraníes. Por lo tanto, un paciente desnutrido es un paciente que cuesta muy caro a la familia, al Estado o al que le está manteniendo. Pero esta albúmina también, chicos, puede variar de acuerdo a la hidratación. Si ustedes le están, por ejemplo, a un paciente con dengue, hidratando porque se deshidrató totalmente, eso se llama expandir, ¿verdad? Se le pone muchísima cantidad de solución salina, de Ringer, de un montón de sustancias nutrientes para que ese paciente no llegue a la deshidratación total. Entonces, en esos momentos podemos tener alteraciones menores, o sea, va a descender la albúmina. También va a descender si estamos frente a un deshidratado, pero son procedimientos en donde el hígado no está afectado, no hay problema de síntesis. Por lo tanto, el médico, una vez que mejore este sistema de hidratación o de deshidratación, el paciente regresa totalmente a situaciones normales. Acá les puse que esto no sirve para el estadio nutricional en su estado tardío, ¿sí? Supongan ustedes que ustedes se quieran ir al bañado que está ahí al lado de nuestra facultad, ¿verdad? Y quieran saber si una población está desnutrida. Si ustedes hacen ese trabajo, cosa que hacen, ¿verdad? Y muchos de los médicos piden al laboratorio la determinación de proteínas totales, albúmina y globulina para poder saber si está desnutrida la persona o para poder visualizar una probable desnutrición. No les va a servir para nada, porque como les había comentado hace pequeños instantes, para que haya disminución de la albúmina, tenés que tener cronicidad, tenés que tener agresividad, tenés que la injuria debe ser agresiva. Y vos vas a ver
en una población, suponete que sea una escuela, que los niños saltan, corren, felices están, ¿verdad? Entonces, no sirve para el monitoreo de un paciente que quiere saber si va a ser desnutrido en algún momento, ¿sí? Entonces, sí sirve para el monitoreo, el seguimiento se hace en la urgencia para saber el estadio en el cual está el paciente. ¿Entienden hasta acá? Si me pueden decir, por favor, la importancia de la albúmina dentro de la clínica. Bueno, pero existe otra solución a ese problema. Tenemos otra proteína también sintetizada en el hígado que se denomina prealbúmina por la situación de aparecer antes que la albúmina en la corrida electroforética. Y se denomina transtiretina porque es la que enlaza a la tirosina, realmente enlaza a la T3 y a la T4, y aparte de eso sirve de transporte al retinol o vitamina A. Esta prealbúmina se denomina como un marcador espectacular. ¿Por qué? Porque este marcador es un marcador ideal, se le denomina desde el punto de vista clínico, porque casi no tiene interferencias. No se modifica por la hidratación ni la deshidratación. No hace falta que tu paciente esté en una cronicidad. Puede ser inmediatamente reflejado el estado nutricional del paciente haciendo este análisis. ¿Por qué? Porque de 1 a 2 días se renueva en la sangre, ¿sí? Y cada 1 a 2 días el hígado vuelve a generar transtiretina. Por lo tanto, es muy, pero muy beneficioso para visualizar probables. Específicamente en la desnutrición es magnífica el pedido de la prealbúmina o transtiretina. ¿Cuál es el problema de la prealbúmina? Es el costo y que no se hace en todos los laboratorios y no está dentro del cuadro de pedidos en los hospitales. No me vayan a preguntar el por qué, pero esa es la realidad. Cuando ustedes sean ministros, cuando sean importantes personas dentro de la clínica, tienen que tratar de pedir esto porque les va a servir mucho, especialmente en pediatría y también en ginecología, ¿verdad? En donde hay una desnutrición que se puede prevenir totalmente. Bueno. Hemos conversado sobre estas dos ¿Profe? proteínas. ¿Sí? Escucho. Decime Entonces, tu nombre. profe, Civils, Decime tu nombre primero, porque no Iván sé. Civils. Dale, Joan. Entonces, profe, la transtiretina sirve para saber si mi paciente va a estar deshidratado o desnutrido, ¿verdad? No, deshidratado no. Deshidratado, no. ¿sabe por qué? Desnutrido sí que, ¿verdad? Porque este te cuenta mucho, te da una información mucho más veraz del estado actual de tu paciente, porque su media vida es de 1 a 2 días nomás, ¿verdad? Si vos le dosás hoy, estás dosando lo que se hizo ayer y de hoy, lo que sintetizó el hígado. Y si vos tenés demasiada baja, valores inferior a 10, te está indicando un agotamiento proteico grave, ¿sí? Entonces, te sirve muchísimo a vos como clínico porque vas a inmediatamente tratar de solucionar ese problema. Si vos le pedís la albúmina, probablemente sea muy, muy suave la información que te dé la albúmina, a no ser que ya esté en un estado muy crítico tu paciente. A cargues de suero o esté deshidratado,
no le hace absolutamente nada, no tiene interferencia. ¿Está? ¿Entendiste, Joan? ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Bueno, chicos, lo graben en su cerebro, en sus cromosomas, en donde sea más útil para ustedes, para que nunca se olviden, ¿sí? Miren, este dibujo que está acá es la electroforesis de las proteínas plasmáticas. Esta espiga larga y alta es doña albúmina, que esta figura se realiza en un equipo que se llama densitómetro, pero realmente del equipo de electroforesis sale así en forma totalmente sin color. Nosotros coloreamos, esto enseguida les voy a explicar, y empiezan a aparecer estas bandas manchadas, por decirles. Como la albúmina es la que hay en mayor cantidad y es la de mayor migración electroforética, es la que más se pinta, ¿sí? Y siempre la albúmina es alta y flaca, ¿sí? Es la modelo, lo que uno quiere así, ser alta y flequita, ¿verdad? Luego de eso, toda esta parte, toda esta parte, toda de acá hasta el fondo, lo constituyen las globulinas. Y las globulinas nuevamente tienen fracciones que se denominan alfa 1, alfa 2, beta y gamma globulinas. Alfa 1, alfa 2, beta y gamma globulina. Esta ¿cómo se llama? Este dibujo que les pongo, esta imagen y esta imagen, cuando ustedes tengan 75 años, si yo les digo, tiene una proteína que está en la banda alfa 1, inmediatamente se recuerda la ubicación de la alfa 1, porque este es para siempre, de acá hasta 104 años, ¿sí? Entonces, y si vamos a comparar con otras cosas, siempre lo comparamos con esta imagen. Si yo quiero comparar la migración electroforética de lípidos, digo, la fracción beta de los lípidos la LDL de los lípidos está en la fracción beta. Entonces, ubico en mi memoria que esta es la fracción beta. O sea que quiero que esto nunca se olvide. Ahora, no todo es fácil, ¿verdad? Cada una de estas globulinas otra vez tienen componentes, ¿sí? Acá en este dibujo te hace la figura, acá te hace la separación, pero la separación es total. No te dice cuánto tiene de alfa 1 antitripsina, de la glicoproteína alfa 1. No te dice que en la alfa 2 hay macroglobulina, ceruloplasmina, aptoglobulina, HDL, ¿verdad? Entonces, nuevamente tenemos que estudiar pasito por pasito los componentes de cada una de estas fracciones. Si bien es cierto, la albúmina es de 3,5 a 5 gramos y las proteínas totales son de 6 a 8, el resto son las globulinas, ¿sí? Pero cada una de ellas tiene una importancia inmensa en cada uno de ellos. Acá le tenemos a alguna de ellas. Las globulinas alfa 1, que son estas, chicos, que están acá. Este que está acá. Está formado por la antitripsina alfa 1, la fetoproteína, la glucoproteína ácida y la HDL, ¿sí? De las cuales el 90% está formada por la antitripsina alfa 1. Cada una de ellas tienen diferentes funciones. Estas funciones
por más pequeña la concentración que lo tenga, tiene una importantísima función, ¿sí? Vamos a ir detallando las principales porque la HDL, por ejemplo, vamos a hablar mucho cuando demos la parte de NUC de lípidos, y tal vez también podamos hacerlo si tenemos tiempo para dar el laboratorio en la embarazada y en el neonato. En esta alfa 2, miren, está la aptoglobina, la ceruloplasmina y la macroglobulina alfa 2. Muchísima función. La aptoglobina se une a la hemoglobina. Esta es transportadora de cobre. Esta es inhibidor de proteasas. Acá reactante, enseguida vamos a dar eso, por eso no me detengo tanto. Le están ubicando, ¿verdad? Le están ubicando. Vamos a mirarle a la beta, que es esta. Acá hay una gran variedad. Tenemos prebeta, las LD, las lipoproteínas de baja densidad. Esta es la que contiene gran cantidad de colesterol. Le tenemos a la transferrina, transportadora de hierro. La microglobulina, que es una de las principales en la parte renal. El fibrinógeno, precursor de la fibrina. Y tenemos también a la famosa proteína C reactiva que habíamos conversado en la clase anterior. También una serie de proteínas llamadas complementos que son reactantes de fase aguda. Todo esto, chicos, está metido en esta zona, la beta, ¿sí? Y en esta parte que está acá están las gamma globulinas. Las gamma globulinas son los anticuerpos IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, ¿sí? Que vamos a ir haciendo. Bueno, les comenté que vamos a tocar algunos flashes, ¿sí? Les comenté que en esta alfa 1, el 90% está formado por la alfa 1 antitripsina. ¿Qué rayos es esta? Es una glicoproteína formada en el hígado, por supuesto. Está codificada por el gen SERPINA1. ¿Y cuál es? Se está sintetizada en el hígado, ¿verdad? Y también en los macrófagos y células epiteliales pulmonares. Parece tan pequeña, de 150 a 350 miligramos nomás tenemos como valores, ¿verdad? ¿Y cuál es su función? Es la inhibir proteasas o elastasas producidas por los neutrófilos. Regular la degradación del tejido, proteger a los tejidos de lesión no específica asociadas a inflamación. Resulta que ustedes van a tener pacientes que constantemente tienen bronquiolitis, que tienen neumonías, que tienen bronquitis, que tienen acumulación de, de catarros, ¿verdad? Resulta que en un proceso inflamatorio se empiezan a producir elastasas por los neutrófilos, y esas son proinflamantes. Inflaman totalmente la parte de la, de la parte respiratoria del paciente en forma constante. Entonces, el paciente le cuesta mucho respirar, le cuesta mucho, a repetición hace problemas tipo asma, ¿verdad? Y si es un recién nacido neonato, porque este es una situación que se nace con este problema, no es que se adquiere, ¿sí? Entonces, en esos casos también está afectado el hígado. Entonces, por déficit de la alfa 1 antitripsina, podemos tener afectado el hígado o los pulmones. ¿En qué pacientes ustedes van a pensar? En los pacientes con enfermedad pulmonar crónica obstructiva, ¿verdad? Que es la EPOX, que son jóvenes como ustedes hasta antes de los 50 años, ¿verdad? Que tiene dificultad respiratoria sin
tener los pulmones dañados, sino que la parte bronquial. La persona que tiene POX sin tabaquismo, la historia familiar, hay gente que como es recesivo, pero se hereda. Vasculitis es una enfermedad, ¿cómo se llama? Autoinmune. Enfermedades hepáticas, adulto asmático joven, ¿sí? Paciente con bullas enfisematosas en los lóbulos inferiores de los pulmones. Miren, en ese caso, cuando ustedes con su sabiduría piensan que tiene un problema de AAT, ¿verdad? Se pide al laboratorio que se le dose la alfa-1 antitripsina. Si viene muy bajo en suero, se determina cuantitativamente y se identifica estos fenotipos. Si ustedes quieren, también se puede hacer la parte genética por PCR polimerasa y se confirma que este paciente tiene déficit de antitripsina. Si se hace la electroforesis de proteína, es uno de los que mejor sale dentro de la figura. Acá se vuelve un pozo, acá la parte de la alfa-1. Desaparece esto, nada casi no hay. Y como el 90% de alfa-1 antitripsina se diagnostica, se confirma, porque ustedes tienen que siempre hacer la confirmación con el estudio, no que el estudio a ustedes le haga el diagnóstico, ¿sí? La idea es que ustedes piensen primero, pidan y luego confirmen lo que habían pensado. Esa es la parte lógica. Actualmente se tienen ya medicamentos para suplir esta deficiencia de la alfa-1 antitripsina, ¿sí? Bueno, hay otras proteínas que son chiquitísimas, pero sin embargo su deficiencia hace mucho daño. Acuérdense que se hace la síntesis en el hígado. Por lo tanto, uno de los más afectados es el hígado. Acá tenemos el déficit de la ceruloplasmina. La ceruloplasmina es una alfa-2. Cuando tenemos que no se transporta el cobre para ser eliminado, empieza a depositarse en órganos, específicamente se deposita en el hígado, ¿sí? Y produce trastornos hepáticos a repetición en el paciente y llevan a la cronicidad y a la cirrosis hepática. Esto generalmente no nos piden en forma habitual el médico clínico normal, generalmente pide el hepatólogo, ¿verdad? Miren, el cobre no se elimina ni una nada, prácticamente poquísimo se elimina por orina, ¿sí? Entonces se empieza a depositar alrededor del ojo, en la córnea, ¿sí? Se llama anillo de Kaiser-Fleischer y el hígado empieza a inflamarse. Este se denomina enfermedad de Wilson, ¿sí? La famosa enfermedad de Wilson que el paciente tiene por el rostro, tienen granitos de color cobre y está permanentemente bronceado, ¿sí? Porque hacia afuera sale la eliminación del cobre y no precisamente por el lugar donde tendría que hacerlo. Con respecto a la transferrina está en la beta, ¿verdad? Miren, cuando nosotros no tenemos esta vehiculización del hierro sérico, ¿sí? Entonces hay un aumento de la cantidad de ferritina y hace que esto se produzca la hemocromatosis, una ¿cómo se llama? Viscosidad impresionante de la cantidad de
producción de glóbulos rojos. Si tenemos al revés, si tenemos mucha cantidad de transferrina y poca ferritina, este hierro se elimina totalmente y el paciente tiene anemia hemolítica. ¿Por qué? Porque no puede generar sus glóbulos rojos que sean funcionantes. Sintetizando, chicos, estas pequeñas proteínas pueden hacer un desastre si es que se lo tiene en demasía o si no se lo tiene. Eso ya es una exquisitez dentro de la clínica, dentro de toda esta, una cantidad de cosas que van a desarrollar en su vida, ¿verdad? Bueno, hasta acá está más o menos entendible. Me dicen algo, me hablan o todos están dormidos. Sí, profe, se entiende. Bueno, gracias. Chicos, ahora vamos a hablar de otro aspecto. Vamos a hablar de las proteínas que se vuelven crazy cuando el paciente está en una situación de gravedad o cuando está frente a una enfermedad. Por ejemplo, Gerardo Espínola. ¿Vos estás, Gerardo? Hola, profe. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Qué vos pensás que se puede llamar fase aguda? ¿Qué para vos es? No importa si no está bien lo que... Yo quiero que me digas que vos, por ejemplo, pensás cuando te dice está en una fase aguda. Por lo que leo, por ejemplo, ahí al costado que dice de infección. Decime lo que vos pensás, Gerardo. Decime lo que vos pensás. ¿Qué quiere decir agudo? Si yo te clavo en este momento con una aguja así y te clavo, ¿qué sentís? Un dolor. Un dolor. Y ese dolor en ese momento estás sintiendo, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Si yo saco mi aguja, se te queda el dolor y se te puede quedar 3 días, ¿verdad? Porque se va a formar un moretón y a tocar va a ser. ¿Cuál es el agudo y cuál es el crónico? El crónico es el que va a estar siempre, por así decirlo. Y el agudo, como vos decís, cuando me pinchabas puede quedarse un poco el dolor, pero bueno, en algún momento... Acordate que hicimos así un ejemplo muy burdo, ¿verdad? Bueno, las personas, los seres vivientes, tenemos reacciones frente a una agudeza, a una injuria que se le pueda producir al organismo. Y esa injuria puede ser debida a una infección, a una inflamación, a un daño tisular producida por un traumatismo, ¿sí? Todo esto, todas estas situaciones hacen que el organismo libere citocinas que son mediadores como son la interleuquina 1, la 6, la TNF-alfa, son poderosas citocinas que producen inflamación, producen dolor, producen injurias en el organismo y hace que se disparen ciertos analitos que para ustedes es muy importante. ¿Por qué? Porque de esos analitos ustedes se basan para pensar en el tratamiento y en el seguimiento de ese paciente, ¿verdad? Algunos son muy específicos y otros son menos específicos, ¿sí? Algunos son baratos y algunos son muy caros. Entonces, a eso se denomina reactantes de fase aguda. Y acá les puse que son gran ayuda para el diagnóstico, respuesta al tratamiento y al pronóstico de una enfermedad, pero siempre tiene que ser interpretado por el médico a través de la historia clínica, ¿sí? Y tenemos muchos. Hay que saber elegir, hay que saber pedir
¿Por qué? Porque si se le pide así en un bloque, lista, sábana, se le hace gastar una fortuna al paciente, y si estamos en el hospital, liquidamos todos nuestros reactivos sin que sea necesario ese pedido, ¿sí? Bueno, vamos a ir conversando otra vez. Vamos a hablar con una nena, Andrea Belén Blasco. Andrea Belén. Hola, profe. ¿Cómo estás, Andrea? Bien. Andrea, ¿te acuerdas que la vez pasada dimos la proteína C reactiva? Sí. ¿Te acuerdas? Bueno, ¿te acuerdas que hicimos con la doctora, conmigo creo que, porque la doctora Rosana no está, dijimos que esta proteína C reactiva teníamos que a ustedes decirles si era positiva o si era negativa. Y si era positiva, teníamos que hacer las diluciones e informarles a ustedes cuánto tiene de proteína C reactiva el paciente. ¿Sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces yo te cuento, Andrea, que esta proteína C reactiva, ¿cuál es el encanto de este? Que este solamente se activa cuando hay un proceso agudo, inflamatorio o infeccioso. Allí se vuelve loca, se dispara, ¿sí? Entonces a vos, doctora Andrea, te está diciendo que algo anda mal en el paciente. Pero ¿cuál es el problema de la proteína C reactiva? ¿Es o no es específica? Te pregunto. Creo que sí, profe. Bueno, la proteína C reactiva es sensible, pero no es específica. Vos podés tener un dolor de muela, te va a dar positiva. Puedes tener un infarto, que es una cosa gravísima, súper positivo. Puedes tener una uña encarnada que te esté dando una inflamación, puede ser una artrítica, te va a dar positivo. Puede ser, qué sé yo, tener una pancreatitis, o sea, es muy sensible, se manifiesta en toda la fase aguda de algo, pero no te dice dónde. Vos tenés que saber el lugar. Gracias, Andrea. ¿Cuál es la efectividad de esta proteína C reactiva? Que aumenta dentro de las 4 a 6 horas del inicio del episodio agudo. Es una proteína que no es muy cara para pedir, ¿sí? La cuantificación en los hospitales, por supuesto que es gratis en IPS, pero tiene sus desencantos, que no te dice dónde, ¿sí? Entonces, la proteína C reactiva empieza a subir, aumenta entre las 4 a 6 horas y empieza a decaer luego, ¿verdad? Y empiezan a subir otras proteínas que vamos a ver enseguida, que le está indicando a ustedes el proceso de cómo sigue el paciente. Por ejemplo, la ferroxidasa, que es la ceruloplasmina, recién pasadas las 48 horas del episodio agudo vos podés pedir, porque si le pediste a las 4 horas de haber iniciado, no te va a decir absolutamente nada, no te va a dar ni una explicación, no te va a dar ninguna luz. Entonces, ¿qué sucede? Se gasta el reactivo, se gasta la plata. Entonces, y no te sirve para nada. Entonces, hay que saber hacer el pedido. Todas estas reactantes de fase aguda que tenemos acá se pueden hacer. Nosotros ahora vamos a estudiar unas cuantas. Empezamos por la PCR, chicos. Ese es un pedido clásico, hemograma PCR. Hemograma PCR si tenemos 215 pacientes en el día, les aseguro que 214 nos piden hemograma y PCR, ¿sí? Siempre y cuando estamos frente a una agudeza. El otro análisis que se pide para también hacer... Sí, te escucho. Una pregunta, ¿los valores de la PCR cuáles serían? Los valores de la PCR son negativo o inferior a 5 miligramos por decilitro, ¿sí?
de 5 a 6 miligramos por decilitro. Tenemos valores así de 200, de 300. En infartados podemos llegar hasta 3000, ¿sí? En niños podemos llegar así, valores grises que le dicen ustedes, que es 4,5, por ejemplo, ¿verdad? Que está aumentado, pero sin llegar a ser elevado. Para eso te voy a contar otra cosa que puedes pedir, ¿sí? ¿Está? Chicos, cuando me van a hablar, dígame, hola, yo soy fulano, porque yo pues no les veo y por lo menos quiero saber el nombre de ustedes, ¿sí? Miren, acá le tenemos un análisis que se llama VSG o velocidad de sedimentación globular o eritrosedimentación, que es uno que acompaña mucho al hemograma, ¿sí? La eritro se escribe sin H, chicos, por favor no vayan a hacer esas macanadas. Bueno, acá mide indirectamente la concentración de las proteínas del plasma, pero es inespecífico, porque si el paciente está deshidratado o está muy hidratado, como depende de la densidad de los glóbulos rojos, a veces no se tienen buenos resultados de lo que está esperando el médico que aparezca. Si un paciente está re grave y él quiere que le aparezca 98 de eritrosedimentación y le aparece 2. Ya otra vez, el laboratorio se equivocó, ¿verdad? Y su paciente está re deshidratado, no tiene como descender los glóbulos rojos, no tiene plasma. Entonces, hay muchas, ¿viste? Acá les puse todas lo que pueden modificar. La edad, chicos, la menstruación, no son patológicos. El embarazo no es patológico. La lactancia no es patológica. Sin embargo, si vos le agarras, le haces el eritro a una persona con pancreatitis y está embarazada, esto va a volar, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la ventaja? Que se puede hacer en todo el país. No hay ni un laboratorio que deje de hacer. Es gratis, ¿verdad? Y se usa mucho para el seguimiento de cómo va, ¿verdad? Cómo va a medida que el paciente se recupera, esto va hacia los valores normales. Miren, no es específica, es inclusive más inespecífica que la proteína C reactiva, ¿sí? La otra era sensible, poco específica. Esta es inespecífica y no es que sea tan sensible tampoco. No es constante. En el día puedes tener 2 resultados diferentes dependiendo de la patología del paciente. Entonces, con pinza se toma este resultado, ¿sí? O sea, nunca aisladamente. Pero ahora le tenemos a una estrella. Le tenemos a la procalcitonina. ¿Qué es la procalcitonina? Una proteína que se encuentra dentro de las células C de las tiroides. ¿Cuál es la situación de la procalcitonina? Esta aparece positiva antes que la PCR y tiene una cualidad increíble que solamente se puede subir su resultado cuando están ustedes frente a una infección bacteriana, ¿sí? La proteína C reactiva te subía con inflamación, con infección, es sensible, es una chica así sumamente amistosa es la PCR. Esta además chuchi, ¿sí? Esta es selectiva, sube solamente cuando vos tenés meningitis bacteriana, infecciones urinarias, tenés peritonitis bacteriana, tenés algo que tenga la bacteria, ¿sí? Y esta, si vos le haces a tu paciente que está con una infección, podés
inmediatamente tomar las riendas, darle el antibiótico adecuado para que ese paciente no empiece a, ¿cómo se llama?, a volverse más agresivo y concluir en una sepsis que no es una infección generalizada, como se dice. Es un conjunto de unas injurias que se llama SIRS más infección, que es la inclusión de un sistema inflamatorio más infeccioso. A través de este pedido, vos podés inmediatamente parar o empezar a hacer la toma de decisión de darle el antibiótico. Les muestro acá, este fue del 5 de hace poquito, de un niño de menos de un año, por eso dice edad 0. Acá dice urgencias pediátricas. Miren, pidió el pediatra y le ha salido 6,2 nanogramos por mililitro. Miren, acá están los valores. Acá entramos riesgo elevado de infección. El nenito tiene 6,2 de 2 a 10. Este pediatra inmediatamente seguro que va a mandar a hacer cultivo de orina, hemocultivo, le va a hacer de secreciones, dónde rayos está su infección, pero probablemente ya empieza a medicar para que no se le agrave su paciente. Sintetizando, entre la eritro, la PCR y la PCT, esta es la que lleva la mayor especificidad en cuanto a la parte bacteriana, ¿sí? La detección de la procalcitonina en combinación con la PCR y también podríamos agregar la BSG facilita el diagnóstico temprano de infecciones graves y de sepsis, así como el seguimiento de la respuesta del tratamiento y la predicción de un pronóstico. Bueno, existen otros surfactantes de fase aguda. Miren, el fibrinógeno. El fibrinógeno es una proteína re importante que participa en la formación del coágulo a través de 2 vías que vamos a estudiar cuando demos hemostasias, ¿verdad? Y que hace que se forme un trombo estabilizado para que luego a través de la plasmina podamos romper ese coágulo y formar la fibrina y disolverse totalmente, porque la idea es que no tengamos coágulos dentro nuestro ni tampoco que sangremos, ¿verdad? La hemostasia es un equilibrio. Sin embargo, cuando tenemos pacientes de mucha gravedad, esa producción de fibrinógeno se acrecenta, ¿sí? Porque la parte de anticoagulación fisiológica del paciente empieza a disminuir por la cantidad de citoquinas que tiene el paciente, de injurias proinflamatorias, ¿sí? Entonces, hace que esta fibrina, que es la última parte de la coagulación, a veces no se forme bien o no se disuelva totalmente. Es lo que está ocurriendo ahora con el COVID. Nosotros tenemos pacientes que tienen fibrinógeno altísimo, ¿sí? La verdad que nosotros ahí en nuestro laboratorio, todos nuestros pacientes, como estamos en la emergencia, en la urgencia, siempre tenemos fibrinógeno alto, ¿sí? Si fuera, por ejemplo, Romina Gómez, y ella tranquilamente se va a hacer un coagulograma y yo le doy 800 de fibrinógeno, eso hay que investigar porque ella no tiene ninguna situación aguda. Ahora, si Romina está en una situación aguda, ese 800 es un valor que se puede visualizar porque está en una situación aguda. El problema del COVID actual es que este fibrinógeno se degrada en fibrina, pero
esta fibrina produce productos de degradación del fibrinógeno y uno de ellos es el dímero D. Este dímero D es un resto de coágulo que se va y se aloja en el pulmón, en la cabeza, en cualquier parte y produce el trombo. ¿Por qué les parece ahora que a un paciente COVID se le pide 4 veces al día se le pide el dímero D? Porque en ellos aumenta impresionante la producción de coágulos. Entonces, por eso se le hace ahora este dímero D y se le pone anticoagulantes, la heparina que ustedes tanto leen en algunos lugares que están pidiendo desesperadamente, es justamente un anticoagulante que impide que se forme el fibrinógeno para que no se forme el dímero D, ¿sí? Entonces, esto, chicos, es actualidad total. Nosotros antes nunca hacíamos dímero D. Hasta acá llegaba nuestro corazoncito en la urgencia. Ahora, pedir dímero D es como pedir una gaseosa, ¿sí? Y es sumamente caro. Otra de las... ¿Qué le pasó a mí acá? Ferritina. La ferritina también es una proteína de fase aguda. También está súper aumentada en el COVID. Porque en el COVID se alteró totalmente la parte de la citocina, la interleuquina, etcétera, están por las nubes y hacen que estas proteínas que generalmente son tranquilas, son pacíficas, se disparen generando, en este caso, por ejemplo, generan una cantidad inmensa de hierro. Y ese hierro hace que se tranque todo el paciente y puede producir conjuntamente con el fibrinógeno más producción de rojos y más coágulos. Fíjense en este paciente. Este se llama ferritina, ¿sí? Miren un poco de esta paciente evangelista. El valor es hasta 204. Ella se le está monitoreando y miren cómo tiene 2169. Así son los valores que nos aparecen. Si yo tenía, por ejemplo, Mirta Benítez hacía y mi ferritina era 2169, estaría no teniendo absolutamente transferrina y tendría que tener hemocromatosis. Esto no es cierto. ¿Por qué? Porque esta paciente es una paciente COVID. En su conjunto, chicos, las proteínas de fase aguda a ustedes le tienen re locos. Y el monitoreo es constante. El laboratorio se hace en un paciente COVID a veces 3 veces al día. ¿Sí? Bueno. Vamos a relajarnos un ratito. Estresa mucho este tema de todo esto que estamos pasando, ¿verdad? Y ver que era anteriormente no teníamos estas situaciones dentro de la clínica y ahora todos los días vemos dentro de nuestros pacientes estas situaciones tan catastróficas que pueden llevar a la muerte porque se disparan en una forma demasiado agresiva y producen daño en los órganos como hígado, corazón, riñón, ¿sí? Entonces llega un momento que el médico ya no lo puede sostener, ¿sí? Bueno, hasta acá, chicos, ¿qué les pareció? ¿Les quedó claro? Porque ahora vamos a entrar en el mundo de las gamma-globulinas. ¿Qué tal? ¿Qué tal para acá? Profe, Sí, te escucho, ¿me mami. puedes volver a explicar lo que era el dímero D? No me quedó claro. El dímero D. El dímero D es un producto de degradación del fibrinógeno. Viste que el fibrinógeno es así como un bloque, ¿verdad? De coágulo. Porque si vos, por ejemplo, tenés una hemorragia, el organismo tiene un equilibrio perfecto con procoagulantes y anticoagulantes, en donde participan las plaquetas y también participa el calcio. ¿Cuál es la misión? Formar un coágulo, ¿verdad? Para que ese paciente no sangre más en el caso de
una hemorragia. Pero ese coágulo se tiene que lisar, no se tiene que quedar así, una cosa dura, ¿verdad? Entonces, a través de la plasmina, es una enzima que actúa sobre ese fibrinógeno y lo degrada, ¿verdad? Al degradarse, se producen pequeñas unidades que son la I, la D, y esa T se llama dímero D, ¿verdad? Que en un paciente normal eso desaparece, se lisa totalmente, ¿verdad? Entonces, no hace ningún efecto, ningún daño. Pero cuando se altera esa situación, como en este caso, ese dímero D no se diluye, no se elimina, sino que se va circulando a través de las diferentes vías ¿cómo se llama? Se va hacia las vías linfáticas, ¿verdad? Se va hacia el pulmón, se va hacia el corazón, se va hacia la arteria femoral y va trancando, ¿sí? Y va formando coágulos, va formando una obstrucción, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el médico? Quiere lisar ese coágulo y le pone la heparina. La heparina es un anticoagulante que, si bien es cierto, nosotros tenemos una pequeña cantidad fisiológicamente, se le tiene que introducir al paciente justamente para evitar que se forme el fibrinógeno y que no se forme el dímero D. La presencia de dímero D, mami, es patológico, ¿sí? Y es predictivo. Predictivo negativo es un dímero D. ¿Qué quiere decir eso? Si vos tenés dímero D negativo, ni una posibilidad tenés de que se te tranque ni una vía, ¿sí? Te estoy hablando del pulmón, del corazón. Es predictivo negativo, purete, ¿sí? Ahora, si te aparece positivo, ahí se te complican mucho más las cosas. ¿Con quién estoy hablando? Con Andrea Blasco. Con Andrea Blasco. Andrea Sí. Blasco. Ok, Andrea Belén. Bueno, ¿entendiste, Andrea? Sí, profe. Gracias. Ok. Bueno, chicos, vamos a empezar el mundo de la gama. En él tenemos que pensar en el antígeno y el anticuerpo, ¿verdad? Ustedes esta parte lo dominan, biología lo dieron muchísimo y vemos que siempre el antígeno es una sustancia extraña, el cual el organismo, a través de la inmunidad celular, produce a través de la inmunidad humoral, produce ciertas sustancias llamadas anticuerpos específicas para cada antígeno. Específica. Si te entraron 4 antígenos, 4 anticuerpos van y se juntan con el antígeno a través de sus receptores, ¿verdad? Formando así los llamados anticuerpos. Estos anticuerpos tienen una configuración muy especial. Está formado por cadenas pesadas H, cadenas livianas L, unidas por puentes de disulfuros. Tienen una región variable y una región constante. El sitio de unión del antígeno es la que se combina con el anticuerpo para hacer específicamente esa unión, en el cual, si es que el anticuerpo es superior en cantidad y en calidad al antígeno, se produce la degradación o la eliminación de ese antígeno y no se produce la enfermedad, ¿verdad? Nosotros tenemos una serie de anticuerpos que en cualquier parte de los libros ustedes esto lo van a aprender, ¿verdad? Siempre tienen esta configuración: cadenas pesadas y cadenas livianas unidas por puentes de disulfuro. Estas son las llamadas cadenas glicoproteínas J, que son las que juntan o unen a varias cadenas que son
En este caso la M es una pentámera y esto es un dímero, que es la IgA. La IgG es la 1, la 2, la 3, ¿verdad? Es un monómero, es una inmunoglobulina que atraviesa la placenta, no es generada por el feto, ¿m? Y es la que tiene un recuerdo inmunológico de por vida, ¿sí? O sea que si a nosotros queremos saber si tuvimos rubeola alguna vez en nuestra vida, tenemos que hacer el anticuerpo antirrubeola IgG y me tiene que dar positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que alguna vez tuve rubeola, ingresó en mi organismo, yo creé el anticuerpo y esta es mi cicatriz inmunológica, ¿sí? Es el recuerdo inmunológico de cada paciente y por cada antígeno se crea una unidad IgG perfecta para esa. Si me sale rubeola negativa, quiere decir que yo soy en algún momento de la vida ese virus puede ingresar en mi cuerpo y producirme la enfermedad. Si yo estoy en un momento crítico de mi vida en el cual no tengo defensas. La IgE también es una monómera, se la denomina citofílica, ya que actúa sobre los mastocitos de los cuadros alérgicos, ¿sí? Y se vuelve totalmente enloquecida en aumentar la cantidad de IgG de este anticuerpo en los episodios alérgicos y en los episodios de parasitosis, ¿sí? Entonces, IgE total elevada, dos cosas nomás te indican, alergia o parasitosis, ¿sí? La IgD anga pobrecita no se la dosa en el laboratorio y no tiene una significación clínica que podamos aseverar en este momento. La IgA, sin embargo, tiene su encanto. Esta IgA tiene una parte que es sérica, que se encuentra en el suero, que tiene una actividad antivírica, inactiva los virus, también actúa como antígeno como anticuerpo frente a los antígenos de los grupos sanguíneos. Tiene una especificidad muy interesante la IgA y también puede aparecer específicamente más elevado en comparación que la IgE en los procesos víricos, ¿verdad? Acá era en la alergia. Pero como la alergia no solamente generalmente es más fenotípica la alergia, en esto es más específico para los virus. Sin embargo, la IgA también tiene una parte secretoria muy importante, ya que se la encuentra en la lágrima, calostro, saliva, sudor, ¿qué más puede ser? Secreciones vaginales, secreciones uretrales, ¿verdad? Su deficiencia produce muchos problemas al paciente. Por ejemplo, la persona que no puede salivar, que no tiene saliva por déficit de la IgA, no puede mezclar el bolo alimenticio. La persona que no tiene IgA y está afectada a sus glándulas sudoríparas, no puede sudar y produce grandes temperaturas corporales en ellos. Lastimosamente, para la IgA no hay solución, ¿sí? A pesar de que hay algunos emolientes que uno lo pone, por ejemplo, en el ojo, las lágrimas artificiales o algunas gotas para mezclar los alimentos, ¿verdad? Eso, por ejemplo, si nosotros tenemos pacientes que tienen déficits de inmunoglobulinas, ustedes saben, alguna vez cuando eran pequeñitos, su mamá le habrá dado
un complejo de vitaminas que contenían un complejo de inmunoglobulinas para levantar las defensas. Pero ese complejo de inmunoglobulinas son todas estos, IgG, IgD, IgE, IgA, IgM, ¿verdad? Todo esto viene en la ampolla, ¿verdad? Sin embargo, si vos le das, porque te falta IgA, podés producir una sensibilidad a las transfusiones sanguíneas, porque solamente el déficit es IgA y vos le estás introduciendo todo esto que el organismo lo toma como extraño, ¿sí? Y la IgM es una pentámera, es una gigante de 5 cadenas HL unidas por una glicoproteína. ¿Cuál es el encanto de la M? El encanto de la M es que el feto produce pequeñas cantidades ya en vida intrauterina, no como esta. Y esta IgM, atiéndanme bien, se vuelve loca, se vuelve crazy, se terabyte cuando estamos frente a una enfermedad aguda, ¿sí? Generalmente es de tipo virósico. Hepatitis A, hepatitis B, rubeola, citomegalovirus, toxoplasmosis, herpes 1, herpes 2. Cuando estoy enferma, en este momento se me vuelve positiva la M. Cuando pasa el efecto de la agudeza, cuando me empiezo a curar, la M desaparece y se me queda para siempre la IgG. Chicos, acá entendieron para esta parte, porque ahora vamos a hacer un ejemplo. ¿Entendieron? Sí, profe. Hola. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo práctico. Acá le tenemos a un antígeno y estos son los anticuerpos que le están atacando, ¿verdad? Chicos, nosotros dentro del laboratorio tenemos muchísimas cosas para enseñarles, ¿verdad? Nosotros vamos a tratar juntamente con las doctoras de acercarle lo más fácil posible, a pesar de que ustedes no tengan todavía suficiente. Ustedes están estudiando ahora la fisiología de la cosa normal, ¿verdad? Y para el año que viene van a trabajar con los que están anormales. Pero esto que nosotros le damos lo normal y lo anormal. Y ustedes van a saber ya interpretar esa situación de normalidad y anormalidad, ¿verdad? Y poco a poco esto van a ir metiendo dentro de su sabiduría a través de los años, ¿verdad? Si ustedes no entienden algo o no nos entienden la palabra que nosotros decimos, no duden en preguntar. Vamos a trabajar con una mujer embarazada. La mujer embarazada, pues, es una mujer magnífica, única en todo el mundo que Dios creó, la única que puede hacer nacer a un niño, ¿verdad? Y hay que cuidarla, hay que trabajar con ella. ¿Por qué? Porque a través de la placenta puede transmitir a su niño enfermedades que puede hacerle un daño irreversible, ¿verdad? Tenemos un análisis que se llama TORCH. TORCH quiere decir toxoplasmosis, Chagas, rubeola, citomegalovirus y aparte se hace herpes, aparte se hace sífilis, aparte se hace VIH. Entre todo el mundo que se puede pedir, la parte rutinaria por supuesto que está totalmente producida, ¿verdad? Y se empieza a evaluar, chicos, cómo está inmunológicamente esa persona. En este caso, una mujer embarazada. ¿Y cómo le evaluamos? Haciendo siempre los anticuerpos IgG e IgM. De lo que yo quiero saber. Si yo quiero saber
su respuesta inmunológica ante el citomegalovirus, me van a pedir, anticuerpos, citomegalovirus, anticitomegalovirus, IgG e IgM. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esa manera ustedes van a interpretar el resultado. Ahora vamos a trabajar con una toxoplasmosis. La toxoplasmosis pues, es una cosa muy, muy folclórica. Acá el mito del Michi les puse acá. Porque, y este es mi flaquitón, mi gato feliz. Miren, el tema de la toxoplasmosis se realiza dentro de ese TORCH a cualquier persona embarazada y también a cualquier persona que pueda tener esos componentes, debido a que es un parásito. El parásito está formado por el Toxoplasma gondii, que está alojado en los felinos en su forma sexuada y produce los trofozoitos que son eliminados por las heces, ¿verdad? Viven poquísimo tiempo en la tierra. La forma asexuada lo tienen las aves silvestres y los roedores, ¿sí? Pero en ellos no se reproduce el ooquiste este. Bueno, entonces viene el felino, alias el Michi, le come a la paloma, obviamente que le va a comer crudo, ¿verdad? No le va a cocinar, porque al cocinar ya se muere, ¿verdad? Le come al ratón, se va, produce el ooquiste en su panza, en su intestino, y defeca, ¿verdad? Por lo general, todos los michis tapan su materia fecal al defecar. No existe un gato que se te vaya en la sala a hacerte y se va tranquilamente a su cucha, ¿verdad? La cucha es del perrito. Bueno, entonces, ¿cómo es la situación del contagio? Primera cosa, es un parásito. Los parásitos no se pueden obtener inhalando. El virus sí, ¿verdad? Ese es nuestro gran problema ahora, ¿verdad? El parásito o tenés que meter por tu mano o tragar para que ingrese en tu cuerpo. Y tu mano es tuya, tu boca es tuya y la acción es tuya, ¿sí? Entonces, el gato contamina supuestamente toda la parte de los jardines o de un lugar donde la vaca, el caballo, el qué sé yo, come el pasto, las verduras mal lavadas. Nosotros comemos verduras mal lavadas y comemos carne de animales que no están bien cocinados. Ingresa entonces al humano. Miren acá. La paloma come la cosa acá, la vaca le come a esto y nosotros comemos estos dos productos. En ningún momento le tenemos del michi al humano. Si vos tenés un michi, como yo tengo, como tiene esta señora, está sano tu michi, le desparasitas o anda por la calle el pobre gato, ¿verdad? Y pasó por tu lado y vos estabas embarazada, no hay ni una posibilidad, mi hijo, de que se le contagie. Tenés que meter tu mano en el jardín donde está la materia fecal recién jugosita, así salida del horno, y que ingrese por tu piel. O bien comer un churrasco que no esté cocinado y no solamente te va a entrar la toxoplasmosis, te va a entrar otros parásitos, ¿sí? Bueno, sintetizando, la acción del humano es el que hace que ingrese el parásito. No es el tener o no tener un felino en la casa, ni mandar matar a todos los michis de la buena vecindad porque tu hija está embarazada, ¿sí? Porque hay mucha gente que hace eso, ¿sí? No vayan a ser tabúes, ¿sí?
Y hay algunos médicos que continúan diciendo, el gato es el que contagia todo. Sí, es el portador, pero la acción es el humano. Acuérdense, chicos, que nosotros somos los únicos, la única especie que patea contra su olla. Nosotros hacemos las armas para matar, para tener más plata. Hacemos medicamentos para eliminar, no le damos comida. Los humanos hacen eso. Son más sabios que nosotros. En mi próxima... Profe, te escucho, mamá. yo había escuchado que al inhalar su pelo, no sé qué te contagiabas también. Decime un poco una cosa. El pelo, el oquiste tiene que ser jugoso, recién salido de su intestino. Y vos tenés que ser re puerca para meter tu manito y empastelarte. Y que tu mano entre por vos. Por el pelo, chico, no hay nada. No hay forma. Si vos metes tu mano en un agua contaminada, te van a entrar parásitos, ¿verdad? Allí sí ingresa. Parásito es. Parásito. El parásito solamente por piel o por boca. El michi no tiene nada que ver con su pelo. Imagínense si era por la, ¿cómo se llama? El que tienen los perros, ¿sí? ¿Cómo era la leishmaniosis? ¿Le ve a un perro así con leishmaniosis y ya te vas a contagiar? No. Piensen, carburen, mediten, eduquen a su paciente, edúquense también usted, no me vayan a decir más esas macanadas. Había una señora que nos dijo que se contagió de toxoplasmosis porque ella era vendedora en moto y por el viento le entró en su nariz, por su nariz le entró la toxoplasmosis. Nada que ver, ¿sí? Nada que ver. ¿Está? Bueno, entonces vamos a hacer la serología para una persona. Yo les aviso, chicos, que me voy a pasar de la raya con el tema de la hora. Me preocupa mucho esa parte. Bueno, van a pedirle la serología para IgG, IgM de la toxo, ¿sí? Y vamos a tener esta situación. Las técnicas, nosotros tenemos una clase que se llama Técnicas aplicadas a medicina y que la doctora Rosana les va espectacularmente mostrar. Se puede hacer por ELISA, se puede hacer por inmunofluorescencia, se puede hacer por EIA, muchísimas técnicas en donde se cuantifica esto. Se cree que para nuestra América, casi todos nosotros tenemos un nivel de toxoplasmosis positiva, que tenemos nuestra IgG menor a 300, ¿sí? 300, acuérdense, 300. Si vos tenés mayor a 300, vamos a conversar, que eso sí es más una situación diferente. Pero si yo tengo 50, 30, 100, quiere decir que tengo anticuerpos contra la toxoplasmosis y que no estoy enferma porque es del tipo IgG, ¿sí? Miren, acá definitivamente yo puse embarazada porque es lo que más el pedido, pero si fuera cualquier otra persona que no esté embarazada, sería la misma situación. Cuando una persona no es inmune, cuando su IgG tiene negativo o 0 y su IgM tiene también 0. La IgM siempre tiene que salir negativo o tiene que salir valores prácticamente que no se manifiesten, ¿sí? Una mujer, una persona, voy a cambiar mi secuencia cerebral, tiene inmunidad cuando tiene anticuerpos antitoxoplasmosis positivos en números y por debajo de 300. Y cuando siempre tiene la IgM negativa. Esta es una persona que no hay ni un problema de que se embarace, no le va a contagiar a su hijo, nada de nada. Cuando una persona es de riesgo, cuando se realiza estas dos
estos dos análisis. Estos dos análisis, chicos, se hacen así de la manito, no se hacen así por separado. Y le sale su IgG mayor a 300. Y le puede salir su M positivo o negativo. Cuando ustedes ven este 300, ya hay que empezar a hacer otra estrategia, ¿sí? Entonces, se empieza a hacer el seguimiento de esa persona en forma trimestral para ver si no hay aumento de esa IgG que está en el borderline de la enfermedad. ¿Por qué se hace esto, chicos? Para evitar, acá tienen la prevención, ¿sí? Para evitar que tome el antibiótico. ¿Bien? Esta parasitosis se trata con sulfas y la sulfa es muy hepatotóxica y en algunas personas produce efectos colaterales no muy deseados. Por eso el inmunólogo, el ginecólogo a veces no se anima a hacer. Le manda al inmunólogo, piensa 3 veces al medicarle. ¿Por qué? Porque tiene unas reacciones en algunas personas, especialmente en la piel. Bueno, chicos, ahora, ¿cómo yo sé cuándo esta persona tuvo una toxoplasmosis positiva? Entonces se recurre a un test llamado test de avidez. La avidez es la fuerza de interacción entre el anticuerpo y el antígeno. Esta técnica es una técnica laboratorial que nos permite a nosotros decirles a ustedes si recién empezó a unirse el antígeno al anticuerpo y recién está empezando la enfermedad o ya es una infección crónica que está arrastrando la persona, ¿sí? Entonces, si me sale alta la avidez, si me sale mayor a lo previsto, que es en la siguiente, les borré esa parte, por eso, pero cuando tengan ustedes van a ver, a fin de acortar nada más, es, si tiene mayor a 30, me quiere decir que la infección hace mucho la señora ya tenía o el señor ya tiene, ¿verdad? Y si es apenas 10, por decirle un número, es reciente la infección. Entonces, a esta persona crónica vos vas a hacer un tratamiento diferente a este que está reciente, porque a este te va a ser mucho más fácil, mucho más rápido, vas a poder solucionar esta probable o ya confirmaste que está con toxoplasmosis positiva y vas a poder tomar esa decisión terapéutica diferente a aquella que probablemente tenga que seguir por un tiempo más prolongado su tratamiento. ¿Está? Bueno, este le dejo a ustedes cuando estén tristes y sin saldo para que lo puedan leer. Ay. ¿Querés saber exactamente a qué rayo lo que sos alérgico? Tenés que pedir todos estos antígenos y se hace en un análisis llamado RAS, ¿sí? Para alergenos. Y vos marcas según lo que tiene tu paciente, su vida, y en una muestra de suero se realiza la pesquisa de estos alergenos, ¿sí? Esta es la misma cosa que utilizan los alergistas colocando la intradermorreacción en el brazo. Bueno, las proteínas se pueden determinar en suero. Esta se determina proteínas totales, albúmina y globulina. Este análisis se hace en la urgencia, en la emergencia, se hace enseguida, es rápido, es barato. Llega un momento de tu vida que este análisis no te dice nada. ¿Por qué? Porque no te está contando nada de esta parte. Acá solamente yo te digo que tenés tanto de albúmina, tanto de globulina y la sumatoria de los dos es la proteína total. Pero no te estoy haciendo este dibujito. No te sirve, llega un momento.
Las proteínas se pueden dosar en orina. Su presencia es patológica. Esto vamos a pasar. Vamos a ver la próxima clase, la parte de la práctica. Y también se puede dosar en todos los líquidos biológicos. Tiene una importancia impresionante en el líquido cefalorraquídeo. También lo vamos a explicar en la próxima clase. Bueno, cuando ustedes quieren hacer más exquisito su diagnóstico, cuando quieren saber cómo rayos está distribuida las globulinas, se utiliza esta técnica que se denomina electroforesis, que es una técnica en la cual se somete a un conjunto de proteínas a un campo eléctrico constante y a un buffer con un pH específico para proteínas. Esto se espera 1 hora, salen las tiras totalmente blanquecinas, se colorean y se pueden observar estas fracciones que ya les había comentado. Esto se coloca nuevamente en un equipo que se llama densitómetro y chac, te hace el dibujito y cada uno de ellos está expresado en gramos por decilitros que contiene cada fracción de la globulina. Bueno, chicos, este es para siempre, ¿sí? Tú eres algo para siempre, como esa canción, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la limitación de este? No te dice cuánto de alfa-1 antitripsina, no te dice cuánto hay de beta globulina, cuánto hay de LDL en esta fracción, no te dice cuánta IgG hay acá. Otra vez tenemos limitación, ¿sí? Pero esta electroforesis, chicos, es muy importante. Pero que miren, chicos, la hora es en este momento. No sé si se quieren retirar algunos, pueden retirarse y ya quedan presentes. Pero lastimosamente no puedo terminar tan temprano porque es una variedad y como incluí toda la parte de reactantes del COVID. Entonces, esa es una actualización que desde el año pasado, no sé si di tanto el año pasado, ahora estoy dando más estirando al COVID. Así que me van a disculpar únicamente. Bueno, niños, miren, yo quiero que le miren a este primero. Albúmina, alfa-1, alfa-2, beta y gamma. Quiero que me recuerden. Ahora, miren este. Tenemos albúmina, alfa-1, alfa-2, beta y la gamma. Miren, la gamma que es así nomás como una montañita gordita, peticita, empezó a crecer en un poquito más alta, pero mucha cantidad. Y miren cómo es su tira. Albúmina, alfa-1, alfa-2, beta y gamma. Muy oscura y coloreada, miren, pero ancha, gorda, ¿sí? Esta otra imagen. La albúmina está siempre flaca, pero se encogió un poquitito, ¿sí? Está menos cantidad. Alfa-1, alfa-2, beta y la gamma que era así, tuvo un milagro, adelgazó, pero creció en altura, creció. Miren acá la diferencia. En forma paralela tiene y más pintado tiene la gamma. Esta situación se denomina policlonal, porque me estoy refiriendo a la forma que tiene la fracción gamma. ¿Qué quiere decir policlonal? ¿Qué había acá adentro? Acá adentro hay IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, ¿sí? Y esta banda gordota y grandota me dice que yo tengo muchísimas inmunoglobulinas. Hay en demasía en comparación al valor normal. Acá tenemos 30,6 y su valor era hasta 18,8 nada más. Pero esta forma es policlonal y esta, chicos, es monoclonal. ¿Qué quiere decir esto? Que acá solamente hay una
clase de inmunoglobulina. O hay, todo esto es IgG o todo esto es IgA. La IgM hace otro pico más interesante, pero también es así. Y este clon, así, cuando es solamente de uno, es maligno. Maligno. Esto solamente a través de la electroforesis ustedes pueden ver. Cuando ustedes ven acá, esto es así, Cristóbal Colón. Este es el famoso mieloma múltiple, que es una enfermedad donde el anticuerpo de una sola clase se maligniza y forma tumores dentro de la médula ósea. No existe otra cosa que dé esta figura. O sea que hoy, 13 de abril, me clavan esta cuestión. Policlonal, monoclonal. Y ahora vamos a la farra. Esto, así, cuando ven esto, monoclonal. Sirve para el diagnóstico, pronóstico, monitorización, tratamiento de este tipo de pacientes. Miren, acá les vuelvo a colocar, para que no se olviden. El paciente mieloso es un paciente muy enfermo que tiene muchísimas anomalías dentro del laboratorio, anemia, hipercalcemia, lesiones óseas, compromisos de riñón. Hay más varones que mujeres, ¿verdad? Eliminan proteínas por orina, eliminan no solamente albúminas, sino que inmunoglobulinas eliminan por orina. Tienen la particularidad de formar sacabocado en sus huesos, acá en su cabeza. Cuando ustedes le hacen una radiografía, todo huecos tiene, como si fuera un sacacorcho que le quitaste así el pedacito de hueso, se queda un agujero. Son pacientes con cáncer de médula ósea, ¿verdad? Es un tipo de cáncer y se les llama mieloma o plasmocitoma. Su detección se hace a través de la electroforesis y por supuesto de la clínica, en el cual las características son las siguientes: proteínas totales altas a expensas de las gamma globulinas, pero esa gamma globulina es de un solo tipo. Vamos a hacer mejor en la práctica. Eliminan unas proteínas llamadas benzellón, que son gamma globulinas de cadenas livianas. Rarísimo es esto, pero solamente aparecen en estos pacientes, ¿sí? Miren, qué maravilla este. Alfa-1 antitripsina. Ustedes van a pedir al laboratorio el dosaje de este y también van a pedir la electroforesis porque maravillosamente le va a aparecer este hueco acá y acá no va a tener nada. Como el 90% es alfa-1 antitripsina, ustedes clavan acá que este paciente tiene un enfisema pulmonar. Paciente perfecto como los libros, ¿sí? Lastimosamente, ¿verdad? Miren, para cada uno tenemos diferentes apreciaciones. Acá, miren un poco, la beta. En la beta, ¿qué teníamos? Teníamos beta lipoproteínas, tenemos el fibrinógeno, tenemos el plasminógeno. Chicos, esta beta, es de un infartado, en el cual acumuló gran cantidad de colesterol, gran cantidad de LDL, y esta es su secuencia proteica, ¿sí? Por supuesto que este señor ya tenía que haber hecho tratamiento para no tener el infarto. Tarde piaste pollo cuando ya tenés el infarto y le mandás a hacer, no sé para qué se le manda a hacer a un infartado esto, ya que el infarto es otra categoría de pacientes, ¿verdad? Pero pudiste haberle hecho antes que tuvieras y ahí vos te das cuenta cómo está la situación de este paciente, ¿sí? Por supuesto que acuérdense, chicos, que esto es un solo análisis. Hay que juntar la sabiduría con un montón de cosas para lograr el equilibrio. Otra de los que son muy hermosos en cuanto a la parte de electroforesis es este. Este es la cirrosis hepática. Se junta la
Desde la alfa 2 más o menos ya empieza la juntada, pero hace un puente entre la beta y la gamma. Este es cirrosis, este es clavado, ¿sí? En la cirrosis el laboratorio casi no entra nada. ¿Por qué? Porque ya hay un consumo de casi todas las cosas producidas por el hígado y solamente la biopsia y algunos anticuerpos lo que podemos hacer. Pero en caso de hacerles, de que ustedes pidan una electroforesis, maravillosamente sale este dibujo, que se confirma la cirrosis del paciente. Acá tienen uno, ¿ven? Alfa 1, alfa 2, la beta se juntó. Gamapatía policlonal. Hay una policlonal, quiere decir cuando se juntan muchas cosas. En el síndrome nefrótico, miren, la alfa 2, cómo sube, por la macroglobulina que tiene. Pero estos chicos necesitamos la sabiduría de ustedes, ¿sí? La sabiduría quiere decir la parte clínica. Entonces, con esto se confirma. Esta es la forma que nosotros le entregamos el resultado, le entregamos en gramos, en porcentaje, le entregamos la tira le entregamos y le entregamos la figura. Mejor imposible. Ya, sí, es que ya no entendé, ya no se entiende nomás luego, ¿verdad? Ahora, tiene un problema este análisis. Acá te puede dar esta panza gigante, pero vos no sabes cuánto tiene de cada uno de ellos. Por lo tanto, este ya no te sirve, ya sabes. Entonces vas a recurrir al pedido de la inmunodifusión radial, que es una técnica antígeno-anticuerpo en donde te cuantifica cada una de las proteínas, específicamente de las inmunoglobulinas, y te dice cuánto tiene de IgG total, cuánto de IgM total, cuánto de IgA total, cuánto de C3, C4. Esto lo vamos a volver a dar en técnicas apropiadas para el laboratorio. Miren, último. Les quiero mostrar nomás esta paciente curada de COVID. Acá se hizo su SARS, IgG e IgM. Chicos, esto se hace en suero. No sirve para una nata, ¿sí? Solamente te dice que tenés positivo la IgG, pero no te dice que este es un nivel maravilloso, no tiene la unidad de medida, ¿sí? Te dice que pasó por tu vida, nada más, ¿sí? No te dice la inmunidad. Por ejemplo, la gente que se vacunó ahora, no vayan a meter la pata en hacerse este análisis. Van a gastar de balde, porque acá este no es para medición de anticuerpos, y menos el de la vacuna. No nos produce en nuestro cuerpo eso. Esta es una paciente que tuvo COVID, creó un cierto tipo de anticuerpos. Está curada porque tiene IgM negativa, ¿sí? Y miren su ferritina cuánto bajó. Esta señora habrá tenido gigantescamente, o puede ser que no tenga, chicos. Si no se complica el paciente, puede tener una ferritina, un estadio perfecto, puede tener también un paciente. No todos los pacientes se complican. Su ferritina, maravilloso está. Y su procalcitonina no tiene ni una y su PCR estaba en otra hoja, era apenas 0,3. Esta salió así, maravillosa salió. Está en contingencia, ya está en la parte que está a punto de irse a su casa. Bueno, niños, por supuesto que no han de tener ninguna pregunta, y si los tienen les escucho. Y como les digo, nos toca cuidarnos a todos. Les pido disculpas nuevamente por la cantidad de información que les estoy dando, pero es mi forma de trabajar y siempre nos ha dado muchísimos resultados. Orgullosa estoy de todos los alumnos que hemos formado, y los de la UCA cada día son mejores, pero ese mejoramiento depende de ustedes, no depende de nosotros. Nosotros somos simplemente un granito, una piedrita en el camino. Bueno, les deseo lo mejor. Si tienen alguna pregunta, les escucho. O bien, ya nos vamos.
El próximo martes ya nos partimos y allí sí vamos a platicar, ¿sí? Chau, chau.